Bien, vamos a hablar sobre el número de moles y el número de Avogadro. Son, digamos, dos conceptos muy relacionados. Para eso es bueno que recordemos una preguntita. Cuando yo digo un par, puede ser un par de zapatos, o un par de celulares, o un par de lapiceros. ¿A cuántos elementos me refiero? Me estoy refiriendo a dos elementos, ¿cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, una docena, puede ser una docena de huevos, o una docena de llaves, una docena de bolsas, en fin, una docena, ¿a cuántos elementos me refiero? 12 elementos. Asimismo, una centena, ¿cuántos elementos son? Una centena son 100 elementos, y así sucesivamente. Bueno, de forma similar se define ya no un par, ni una docena, ni una centena, sino un mol. Un mol equivale a una cierta cantidad de elementos, y estos elementos aplican especialmente para partículas, o sea, una cierta cantidad de partículas. Puede ser, por ejemplo, de átomos o de moléculas. Son una cantidad, pero esa cantidad es un número muy específico. Vamos a aprendernos este número: 6,022 por 10 a la 23. ¿Por qué lo escribo de esta forma? Se estarán preguntando. Pues bien, resulta que un mol equivale a una cantidad gigantesca de partículas. Pueden ser átomos, moléculas o otras partículas. El hecho es que esa cantidad es tan grande que toca escribirlo de una forma corta. Y esta es la forma corta de escribir esa cantidad gigantesca de partículas. ¿A qué número equivale esto así en forma cortica? Pues bien, piensen que tenemos 6,022, un número decimal. Lo vamos a multiplicar 23 veces por 10. Eso va a dar un número realmente grande, mucho más grande que 1.000 millones, que 1.000 millones de millones. Entonces, para no escribir tantos números, lo escribimos de esta forma. ¿Sí? Vamos a aprendernos entonces esta equivalencia. Cuando decimos un mol, nos referimos a este número gigantesco. ¿De qué? De partículas. De partículas. Pueden ser partículas de agua o partículas de oxígeno. En el caso pues del oxígeno serían átomos, ¿cierto? De átomos, en el caso del oxígeno. Y en el caso, por ejemplo, del agua serían moléculas, pero también pues pueden ser otro tipo de partículas. Lo que sí quiero que nos aprendamos es que un mol equivale a esta cantidad gigantesca de átomos o partículas. Un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a la 23. Un número realmente grande, pues porque estamos hablando de partículas, de cosas muy pequeñitas, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, si yo digo un mol de agua, pues ya de una yo saco que son 6,022 por 10 a la 23. Como el agua no es un átomo, sino una molécula, pues decimos moléculas de agua. En el caso del agua, pues son moléculas de agua. También puede ser que una mol de oxígeno, como dijimos hace un momento, es igual a ese mismo número, ese número que quiero que nos lo aprendamos, 6,022 por 10 a la 23. ¿El oxígeno es un átomo o una molécula? El oxígeno es una molécula, ¿sí? Entonces serán 6,022 por 10 a la 23, perdón, una molécula no, un átomo, ¿sí? Átomos de oxígeno, ¿sí? Muy bien. La mol de oxígeno equivale a esa cantidad de átomos de oxígeno. Asimismo, podemos decir, por ejemplo, que una mol de amoníaco, el amoníaco tiene la fórmula NH3, equivale a esa misma cantidad, ese mismo numerito, lo estamos aprendiendo, 6,022 por 10 a la 23. ¿El amoníaco es un átomo o una molécula?
El amoníaco es una molécula, porque está pues con la combinación de varios átomos, de 2 o más átomos. Entonces es una molécula. ¿Sí? ¿De quién? Pues de amoníaco. Aquí vemos que el amoníaco es una molécula y por lo tanto pues lo importante aquí es que cuando hablemos de un mol va a ser siempre 6,022 por 10 a la 23, 6,022 por 10 a la 23, 6,022 por 10 a la 23. Pueden ser átomos o moléculas. En todo caso vamos a tener partículas, que son átomos o moléculas. Muy importante lo que, digamos, vimos en esta equivalencia de acá, que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas, pueden ser átomos o moléculas. Con esta equivalencia podemos convertir cualquier dato que tengamos en moles a partículas, que pueden ser átomos o moléculas. O cualquier dato que tengamos en partículas, que pueden ser átomos o moléculas, podemos convertirlo a moles. ¿Sí? A este número, muy importante saberlo, a este número especial, 6,022 por 10 elevado a la 23, se le conoce como el número de Avogadro, en honor al científico Amadeo Avogadro. 6,022 por 10 a la 23, 6,022 por 10 a la 23 se le conoce como el número de Avogadro.